Capítulo 137. Hércules 3. Un escalofrío recorrió mi espalda. Oye, ¿por qué nadie está hablando? Solo con esa frase, aunque ni siquiera nos habíamos enfrentado realmente a él todavía, un rugido urgente llenó mis oídos. Pum pum pum. Mi corazón de guerrero, que instintivamente percibía que aquel era un depredador natural, latía sin parar, impulsando oxígeno por todo mi cuerpo. Empezó a prepararse para el peor escenario incluso antes de que mi mente procesara la situación. Deslicé la mirada. En medio del silencio absoluto, lo único que moví fueron los ojos para comprobar el estado de mis compañeros. Todos se habían quedado inmóviles a mitad de un paso. Ellos también debían haber percibido inconscientemente el peligro que aquel hombre irradiaba por cada poro. «Hola». El hombre frunció el ceño y volvió a hablar. ¿De verdad van a quedarse todos ahí parados? Gracias a eso, mi mente se calmó un poco. El tiempo era dinero. No podía permitirme desperdiciar ni un segundo de los minutos que serían tan valiosos de ahora en adelante. Por eso, con los ojos y oídos bien abiertos, observé a nuestro oponente y reuní rápidamente cualquier información que pudiera haber pasado por alto. Oye, bárbaro, ¿no deberías darme las gracias? Pudiste derrotar a esa cosa fácilmente gracias a mí. Aquel hombre conocía este lugar y, en cuanto descubrió que estábamos aquí, corrió directamente hacia la sala del jefe. Aún así, había llegado demasiado rápido. Nosotros teníamos el mapa, así que llegar al mismo tiempo que nosotros era imposible a menos que hubiera encontrado exactamente el camino correcto sin perderse ni una sola vez. ¿Cómo lo había logrado? ¿Qué clase de habilidad era esa? Tenía que averiguarlo. Nuestros planes futuros dependerían de esa información. Pensándolo bien, la respuesta parecía estar en algo que había dicho antes. Si no hubiéramos cortado otro brazo, podríamos haberlo perdido. Una ofrenda. Y era evidente de quién era ese brazo. Debía pertenecer al pobre hombre que estaba detrás de él. Debe ser un sacerdote de Karui. Ese era el lado positivo. Si simplemente hubiera encontrado el camino gracias a alguna habilidad de exploración, no habríamos tenido ninguna oportunidad. Te lo suplico. Por favor, toma el objeto que deseas y déjalos marchar. El anciano, a quien supuse que servía al dios maligno, tampoco parecía tener una relación muy cooperativa con su líder. ¿Podría ser que hubiera secuestrado al sacerdote y lo hubiera obligado a cambiar de clase? ¿Y que el hombre que ofreció su brazo estuviera en una situación similar? Tras analizar la situación con calma en apenas 3 respiraciones, abrí la boca. Se me estaba acabando el tiempo. Bueno, da igual, empezó a decir el líder. Yo simplemente, nunca esperé encontrarme con otro aventurero en un lugar como este. ¿Así que no eres mudo después de todo? Cuando rompí el silencio, el hombre me observó con diversión. Bien. Eso me había comprado algo de tiempo. ¿Sabes cómo salir de aquí? Le pregunté casualmente algo que él pudiera saber. De esa forma parecería más un novato. Sin embargo, de repente, su voz se volvió fría. ¿Tú, qué eres exactamente? ¿Qué demonios? ¿Qué había hecho mal? Mientras lo pensaba, el hombre entrecerró los ojos. ¿La luz amarilla se encendió por culpa de estos desgraciados? ¿No la verde? Más que interés o curiosidad, sus ojos estaban llenos de cautela. Sin darme cuenta, mi mirada se desvió hacia el anillo que llevaba en el dedo. Estaba incrustado con gemas verdes, rojas y amarillas y era muy parecido a un objeto enumerado que conocía. Lo que yo solía llamar el anillo del semáforo. No 6111. Buscador del destino. Si brillaba en verde, significaba que la situación era favorable. Rojo significaba desfavorable. Y amarillo indicaba una mezcla de ambas cosas. En ese momento, el anillo brillaba de color amarillo. Maldita sea. ¿Era esto lo que significaba sentir alegría y tristeza al mismo tiempo? Si era amarillo, significaba que al menos existía una posibilidad de derrotarlo. Eso era una buena noticia para mí. La mala noticia era que él también lo había descubierto. Estamos jodidos. La única ventaja de los débiles, aprovechar la falta de vigilancia de los fuertes, había desaparecido por culpa de ese maldito anillo. ¿Sabes qué es esto? Para empeorar las cosas, incluso notó mi reacción instantánea y mostró inmediatamente sus verdaderas intenciones. Sin. Sacó de su cintura una espada de luz azul plateada. Ante aquel brillo deslumbrante, el aspirante a herrero fue el primero en reaccionar. Esa es una espada hecha de Arc. Arc era un metal de grado 6, considerado el material más refinado de este mundo, capaz de destrozar la mayoría de los objetos enumerados. Por eso había deseado que hubiera más enemigos.
Cuanto más alto era el piso en el que actuaba un aventurero, más extrema era la diferencia en equipo, sin mencionar el rango y la cantidad de esencias. Como mínimo, 9º piso. Aún así, no aparté la mirada y acepté la cruel realidad tal como era. No se trataba de un clan compuesto por decenas de personas. Si la habilidad correspondía al equipo, aquel era un aventurero lo bastante poderoso como para actuar en el 9º piso con apenas 5 personas. Además, debía poseer al menos 8 esencias, todas de rango 5 o superior. Bárbaro. Sin embargo, a estas alturas, esas habilidades no importaban. Estaba en un nivel donde podía matarnos a los 5 sin siquiera necesitar la ayuda del sacerdote. Entrégame el objeto que encontraste dentro. A menos que quieras morir. Evalué qué debía hacer para sobrevivir. Entonces extendí la joya que había obtenido en la sala del jefe. Oh, ¿te refieres a esto? Originalmente, este era el plan D, renunciar a todo lo que pidiera y suplicar por mi vida. Así que sí lo tenías. Ahora entrégamelo. Entonces te dejaré vivir. Lo observé en silencio. Mientras el silencio se prolongaba, mis compañeros empezaron a hablar uno tras otro. No pasa nada. Solo dáselo. Ni siquiera sabemos para qué sirve. Yo también estoy de acuerdo. ¿No sería mejor evitar una pelea si es posible? Aquellas opiniones no tenían valor. Esa joya era la única razón por la que seguíamos vivos. ¿Cómo iba a hacer un trato con un loco que había secuestrado a un sacerdote y lo había obligado a convertirse? Eso estaba fuera de discusión. Mi estómago, cuando abrí la boca con cautela, atraje la atención de todos. El hombre también me observaba en silencio. Podía ver una sonrisa traviesa en sus labios. La sonrisa arrogante de alguien que ya creía saber qué decisión iba a tomar. Así que yo también sonreí. ¡Ay, no! Me duele el estómago. ¿Qué? Mientras el hombre se quedaba momentáneamente desconcertado por mi repentino grito, me metí la joya en la boca sin vacilar. Glup. Me obligué a tragar. El esófago me dolió al empujar a la fuerza una joya del tamaño de una mandarina, pero ¿qué más daba? Eso se resolvería en unos segundos. Eructo. Se me escapó un eructo mientras reprimía las ganas de vomitar. Entonces todos volvieron en sí. ¿Qué significa esto? Preguntó el hombre, con los ojos brillando de intención asesina. Simplemente me apeteció hacerlo. Respondí. Después de eso hubo un breve silencio. El hombre me observó fijamente, aparentemente intentando averiguar qué clase de loco tenía delante. Supongo que mis compañeros tampoco eran muy diferentes, pero eso no importaba. Hacer lo que había que hacer sin preocuparse por la opinión de los demás era el camino del bárbaro. Bárbaro, no creas que tendrás una muerte digna. El hombre impulsó su cuerpo desde el suelo y se lanzó hacia mí a una velocidad que costaba creer que proviniera de la misma estadística que la mía. Swoop. Aprovechando al máximo su espada larga, atravesó mi escudo sin ninguna resistencia. Era evidente lo que estaba pensando. Seguramente planeaban matarme, abrirme en canal y recuperar la joya. ¿Y qué? ¿Qué piensa hacer al respecto? Apliqué fuerza a mi escudo y utilicé el arma clavada en él para desviar la trayectoria de la hoja. No hacia afuera. Hacia mi estómago. Al darse cuenta de mis intenciones, retiró la espada apresuradamente. Seguramente sabía perfectamente que la joya que me había tragado no era especialmente resistente. ¿Este era tu plan? Preguntó. No lo negué. Este era el plan E, el que había reemplazado todos los demás planes que había descartado. Erupto. Denúnciame si quieres. Ahora realmente no tenía más remedio que llevar esto hasta el final. Los ojos del hombre seguían moviéndose de un lado a otro mientras buscaba la oportunidad adecuada para atacar. Si conseguía cortarme la cabeza de un solo golpe, solo tendría que abrirme el vientre y sacar la joya. Ni hablar. Golpeé mi estómago con un puño del tamaño de una sandía. ¡Bum! ¡Bum! Cada vez que mi mano descendía, sus ojos se estremecían. La expresión de su rostro dejaba claro que temía que el objeto dentro de mi estómago pudiera romperse. Ah, es que tengo el estómago un poco hinchado. Maldito demente. Acepté encantado esa etiqueta. Nadie evita las hojas caídas en otoño porque pisarlas no supone ningún problema. ¿Pero qué pasa con la suciedad? Puedes pisarla por accidente, pero nadie lo hace a propósito. What? Dejé de golpearme el estómago. La clave del plan era no cruzar la línea. Esta advertencia debería bastar. ¿Qué quieres? Preguntó el hombre. Ahora intentaba conversar conmigo.
Para evitar provocarme, ya había guardado la espada en el cinturón. Sí, así que esto es realmente importante para ti, ¿eh? Tuve la tentación de burlarme aún más de él, pero me limité a moverme al otro lado del pasillo junto con mis compañeros y fui directo al grano. Un día. Solo danos un día. ¿No quieres que los deje ir? El hombre me observó con curiosidad. Y no era difícil entender por qué. Cualquiera en una situación similar habría pedido algo así. No suplico por mi vida de esa manera. Más exactamente, no perdía el tiempo haciendo cosas inútiles. Dame un día. Calculé que era lo máximo que estaría dispuesto a conceder. Entonces no haré nada cobarde. ¿Y cómo puedo confiar en ti? Preguntó secamente. Sin vacilar, saqué mi as bajo la manga. Lo juro por el honor de un guerrero. Llevamos días sin dormir y estamos agotados. Pero si esperas un solo día, lucharé de frente y sin trucos. Lo dije como si eso hubiera sido lo único que hubiera querido desde el principio. Como si nunca hubiera estado dispuesto a hacer algo cobarde. Frente a mi espíritu combativo, el hombre dudó antes de preguntar en voz baja. ¿De verdad crees que puedes ganar? Solté una carcajada. ¿Ganar? Bueno, seguía pensando que las probabilidades eran escasas. ¿Y qué? ¿Es esa una razón para rendirse? Sin necesidad de fingir, hablé con total sinceridad. El hombre se quedó observándome. Tras unos momentos de silencio, finalmente respondió con una voz firme que no admitía discusión. 12 horas. Te daré 12 horas. Esa era su línea roja. Pero te advierto una cosa, no creas que el mismo truco funcionará otra vez. Prefería que le entregáramos el objeto allí mismo. El deseo de no dejarnos marchar era evidente tanto en sus ojos como en su expresión. Solté lentamente el aire que había estado conteniendo. Eran las 5:40 de la mañana. Y había conseguido lo que más necesitaba, tiempo. Corrimos por el laberinto. Nuestra formación era un poco diferente de lo habitual. Rodmiller y Kurod iban delante. Yo cerraba la marcha. La razón era sencilla. De verdad parece que no nos está siguiendo. Aunque Rodmiller dijera eso, no podíamos saber cuánto tiempo cumpliría su promesa. Tenía que vigilar mi propia espalda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó Rodmiller mientras despejaba el camino. No era el único con dudas. Bjorn, ¿de verdad vamos a luchar? No parece una buena idea. ¿Viste lo que pasó antes? Cortó tu escudo como si fuera papel. Todas las preguntas y preocupaciones que habían estado reprimiendo se dirigieron hacia mí. Antes me habían confiado todo, pero ahora empezaban a preocuparse. Sin embargo, a partir de hoy, la era de la democracia había terminado. No había tiempo suficiente para escuchar la opinión de todos y convencerlos uno por uno. Kurod, Misa, Rodmiller, Tualkie. Llamé a cada uno por su nombre y les pedí un favor. Puede que dentro de poco diga cosas o les dé órdenes que no entiendan. ¿Pero pueden confiar en mí y seguirme una última vez? Por supuesto. Sin embargo, salvo Misa, ninguno respondió de inmediato. Esperé en silencio, confiando en la imagen que había construido ante ellos durante los últimos meses. El primero en hablar fue Kurod. Si no fuera por ti, ya habría muerto en la Ciudadela Sangrienta. Confiaré en tu juicio. El segundo fue Tualkie. Y yo también. Bjorn, creeré en el destino heroico que tienes por delante. Destino heroico era una especulación que se había extendido por la ciudad junto con mi apodo de Pequeño Balkan. También era algo que el chamán me había mencionado. Resultaba extraño que Tualkie dijera eso tan seriamente cuando me conocía tan bien. Pero dadas las circunstancias, era algo positivo. El último fue Rodmiller. Cuando lo vi, todo lo que pude hacer fue temblar de miedo. No pude hacer nada más. Creeré y seguiré cualquier cosa que digas. Sentí una profunda confianza en aquella breve declaración. Sin embargo, Rodmiller no se quedó atrapado en el momento emotivo. Pero antes hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Si mis predicciones son correctas, es extremadamente peligroso. ¿Tienes información sobre él? Hace mucho tiempo escuché hablar de un aventurero que usaba una espada larga de Ark. Se rumorea que fue maldecido por un dragón y que todo su cuerpo quedó cubierto de quemaduras. Entonces, ¿quién demonios era ese tipo? A diferencia de mí, que solo tenía más preguntas, parecía que los demás sí sabían de quién se trataba. ¿Una maldición de dragón? No puede ser, el asesino de dragones. Rodmiller, estás hablando del asesino de dragones. Entonces eso significa que es miembro de Hércules, fruncí el ceño ante sus gritos.
Todavía no sabía quién era ese asesino de dragones. Hércules. Era una antigua palabra de este mundo que significaba ojos de bruja. Había obtenido información sobre ese grupo bastante pronto gracias a los libros. Un grupo de lunáticos cuyo objetivo declarado era matar al rey. Pero no podían ser descartados como simples locos. El hecho de que hubieran sobrevivido durante décadas mientras perseguían un objetivo tan absurdo demostraba la fuerza individual de cada uno de sus miembros. A pesar de que la familia real había puesto enormes recompensas por sus cabezas, solo habían conseguido eliminar a 7. Nos hemos topado con un bastardo aún más problemático de lo que pensaba. Más allá del amargo sabor que me dejó esa revelación, una idea se volvió cada vez más clara. Huir no era la mejor solución. ¿No había un dicho famoso al respecto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Poco después de recibir el mapa de Rodmiller, elegí nuestro destino. Vamos aquí. No existía ningún paraíso al que pudiéramos escapar. Al menos, no esta vez. Capítulo 138. Despertar. 1. El asesino de dragones, Regal Vagos, pertenecía a la raza de los dragones y había sido maldecido por un dragón después de matar al anciano jefe dragón de su clan. Vagos desapareció tras aquel incidente, pero hace 10 años reapareció como miembro de Hércules, sembrando el terror en la tierra sagrada de los elfos completamente solo. Su arma principal era una espada larga de Ark conocida como la espada asesina de dragones, y se decía que poseía un total de 6 esencias confirmadas. 3 de rango 5, 2 de rango 4 y 1 de rango 3. Basándonos únicamente en esas esencias confirmadas, parecía ser básicamente un espadachín típico con estadísticas elevadas. Como todas sus habilidades eran mejoras de fuerza, la compatibilidad con sus oponentes no significaba mucho mientras tuviera el equipo adecuado. Esta información era de hace 10 años, así que podía haber cambiado hasta cierto punto, pero las probabilidades eran bajas. Después de todo, ¿cómo iba un criminal a borrar una esencia? Así que debió arrastrarse hasta aquí por una sola cosa. Lo que más me preocupaba era el habla dracónica. Sin embargo, según los rumores, su acceso a la habilidad exclusiva de los dragones había sido sellado debido a la maldición. Eso era una buena noticia. Para ser sincero, me había cagado de miedo cuando descubrí que pertenecía a la raza de los dragones. Eso es todo lo que sé, concluyó Rodmiller. Bien. Gracias. Eso ayuda bastante. Tras obtener nueva información sobre el enemigo, organicé mis pensamientos con calma. Bueno, mientras corría hacia nuestro destino, claro. Sprint. Antes que nada, el asesino de dragones, Regal Vagos, era un monstruo inesperado. Si no hubiera sido por el efecto del guardián del equilibrio, me habría decapitado antes siquiera de reconocer la joya. Sprint. Por alguna razón, sentí un escalofrío y revisé la hora. Eran las 8:57 de la mañana, unas 3 horas después de nuestro encuentro con ese bastardo. En otras palabras, dentro de 9 horas comenzaría nuestro juego del gato y el ratón. Eso suponiendo que mantuviera su palabra. ¿Solo 12 horas, eh? Esa era la parte decepcionante. Como respuesta a mi actitud orgullosa y a mi juramento de guerrero, Vagos había aceptado el trato por si acaso, o quizás porque pensó que no tenía nada que perder. Si no fuera por ese maldito anillo, quizá nos habría dado un día entero. Había una gran diferencia entre 24 horas y 12. Era tiempo que podríamos haber usado para preparar todos los objetos necesarios y tomar nuestro último descanso. Uf, nada está saliendo bien. No pude evitar suspirar, pero tenía que aferrarme a mi determinación. Recordando las situaciones desesperadas que había enfrentado en el pasado, las trampas Goblin, los psicópatas, la ciudadela sangrienta, el bosque de la bruja, el señor del piso y demás, despejé mi mente y sustituí todos esos pensamientos por un único objetivo: sobrevivir. Si era posible, todos juntos, sin excepción. Bjorn, hemos llegado. Justo cuando mis pensamientos alcanzaron ese punto, Rodmiller se detuvo. Habíamos llegado a un callejón sin salida sin que me diera cuenta. Estábamos en la esquina del laberinto situada a las 11 en punto, la más cercana a la guarida del jefe final. En términos simples, este era el lugar donde se encontraba el segundo mini jefe. Clic, traqueteo. Cuando Rodmiller activó el mecanismo, la pared se deslizó a un lado, revelando una pieza oculta. Wosh. La cámara de piedra se iluminó con antorchas en cuanto entramos. Solo había una diferencia respecto a la esquina de las 7 en punto donde había aparecido Baphomet. Creo que el otro lugar era mejor. En lugar de cabezas de cabra, la sala estaba llena de montones de cadáveres con los ojos arrancados.
Ignoré el hedor y dejé caer una gota de sangre sobre el círculo mágico. El diablo del laberinto ha detectado sangre. Bien, ya tenemos uno. Has matado a Argos. Ex más 5 bonificación por mutante de clase superior. Ex más 1. Además de las salas de mini jefes, había muchos espacios ocultos en el laberinto del Arcaz. Las recompensas eran diferentes en cada uno. Podías encontrar consumibles de un solo uso o monstruos raros. Pero yo necesitaba otra cosa. ¿Otro busto? Después de derrotar a Argos, seguimos explorando y nos concentramos en encontrar salas ocultas. No solo no había tiempo suficiente para derrotar a otro mini jefe, sino que, para que mi plan funcionara, tenía que encontrar esa sala. Aún así estamos encontrándolas bastante bien. Con Rodmiller al frente buscando habitaciones ocultas, descubríamos una aproximadamente cada 2 horas. Todo gracias a su estadística de sexto sentido, que había aumentado drásticamente después de que el grupo del asesino de dragones entrara. Habitaciones que antes habríamos pasado por alto sin darnos cuenta, Rodmiller las encontraba sin falta. El problema era que la sala que yo quería aún no había aparecido. El tiempo siguió avanzando hasta que las 12 horas que nos habían concedido estaban a punto de terminar. Esperen, deténganse. Percibo algo extraño. Rodmiller detuvo al grupo y examinó las paredes cercanas en busca de una sala oculta. Deslizar. Era una cámara de piedra de unos 30 por 45 metros, sin un solo monstruo ni tesoro oculto. Después de inspeccionarla, cerré la sala nuevamente. La encontré. Por fin habíamos reunido lo primero que necesitábamos para ejecutar el plan. Detuve al grupo. Todos, descansen. Yo vigilaré. Descansar. ¿Qué tiene de especial esta sala? Si sobrevivimos, lo explicaré todo. Así que simplemente hagan lo que digo. De acuerdo. Incluso el enano dejó de lado sus preguntas ante la determinación en mi voz. No, más que dejarlas de lado, probablemente había decidido confiar en mí y no preguntar. Mientras mis agotados compañeros cerraban los ojos, dejé escapar un largo suspiro. Los demás no eran realmente un problema, pero mentirle a Rodmiller ya me estaba dando dolor de cabeza. Desde invocar al mini jefe dejando caer sangre sobre el círculo mágico hasta lo de ahora, decirlo leí en un libro no sería suficiente para explicarlo todo. En fin, ya pensaré más tarde cómo manejar eso. Respiré hondo una vez más y aparté mis preocupaciones sobre el futuro. Estaba seguro de que podría inventar alguna mentira si lograba regresar con vida. Decidí concentrarme únicamente en el presente y organicé mis pensamientos por última vez. Antes, Rodmiller había preguntado. ¿No dijiste que podría haber un portal en el centro del mapa? ¿No vamos allí? La razón por la que no íbamos al portal era simple. Ese tipo estaría allí durante las próximas 12 horas. Si íbamos y vagos pensaba que intentábamos escapar, las 12 horas que habíamos conseguido se desperdiciarían. Decidí que era mejor emplear ese tiempo en preparativos. Debe de haber empezado a buscarnos también. Las 12 horas acordadas habían terminado. Por suerte, nuestros preparativos iniciales se habían completado a tiempo. Gracias a eso, pude descansar hasta que él llegara, pero la situación seguía siendo terrible. La probabilidad de éxito es inferior al 10%. Esa era la estimación más optimista que podía hacer manteniendo la cabeza fría. De todas las esencias que poseía ese bastardo, solo se conocían 6. Había 2 o 3 esencias desconocidas que seguían siendo variables, y el mayor obstáculo continuaba siendo el sumo sacerdote de Karui. Apreté el puño. Saqué la brillante joya roja y la sostuve en mi mano. La había tragado como rehén, pero en cuanto fue seguro hacerlo, utilicé gigantificación para vomitarla. Era la recompensa final del laberinto del Arcaz y el objeto que el infame criminal conocido como el asesino de dragones había estado buscando desesperadamente. Deseo restringido. Preferiría no usarlo ahora, si fuera posible. Este objeto alcanzaba su máxima eficacia cuando se combinaba con una esencia guardiana de rango 4. Pero si moría, tampoco podría usarlo más adelante. Supongo que no tengo otra opción. Tomé una decisión. No sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos en el futuro, y si no lo usaba ahora, quizá nunca tendría oportunidad de hacerlo. Esta calma, semejante al ojo de una tormenta, pronto llegaría a su fin. Era mejor prepararse de antemano mientras aún fuera posible. Además, aunque quisiera usarlo después, ya no tendría tiempo. Es un poco desperdicio, pero... Apreté con más fuerza la joya. Crunch. La joya se partió en 2, liberando una brillante luz roja. Has utilizado deseo restringido. Ahora serás trasladado a la sala del equilibrio.
Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en un lugar desconocido. ¡Wosh! Una única llama se elevó e iluminó el espacio. Di un paso y observé los alrededores. Era una cámara de piedra que recordaba a la Torre de los Cielos. Las llamas flotantes brillaban con una luz azulada, iluminando 3 portones de piedra al fondo de la sala. ¡Qué increíble! Así que así se veía en la vida real. En el juego solo tenías que manipular el teclado y hacer tu elección. Selecciona la esencia que deseas reemplazar. Estudié cuidadosamente los murales únicos pintados en cada portón. No estaban coloreados, pero era fácil reconocerlos. Paso. El primero era un monstruo horrible formado por una masa de brazos y piernas podridos. Debe ser un golem cadáver. El siguiente representaba una figura humanoide con colmillos y garras afiladas, y joyas rojas que simbolizaban sus ojos. Es un vampiro. Por último, había un guerrero musculoso rugiendo con una enorme bandera como telón de fondo. Debe ser un héroe orco. Cada puerta representaba una de las esencias que había absorbido hasta ahora. No había instrucciones, pero era evidente lo que debía hacer. Si abría una puerta, la esencia correspondiente sería reemplazada. Deseo restringido era un objeto tipo gacha que transformaba una esencia de rango 4 o superior en otra esencia aleatoria del mismo rango. Paso. Sin vacilar, avancé hacia una de las puertas. Ya había decidido qué elegir. Héroe orco. Obviamente no esa. Aunque solo era de rango 5, era una esencia fundamental de mi configuración final. Golem cadáver. La tolerancia al dolor era sorprendentemente útil, pero no me aportaba demasiado en términos de habilidades. Había estado guardando esa esencia para eliminarla más adelante cuando mis espacios estuvieran llenos, pero no pensaba usar deseo restringido en una esencia de rango 7. Sería un desperdicio absurdo. Vampiro. Un instante después, me encontraba frente a la puerta con la figura del vampiro y extendí la mano. Tenía habilidades y estadísticas adecuadas para un tanque. Además, al haber sido obtenida derrotando a un guardián de grieta, era una esencia rara equipada con 3 habilidades completas. Sin embargo, precisamente por eso no dudé. Deseo restringido tenía un elemento oculto. Has elegido la esencia de un vampiro. Esta esencia pertenece a un guardián. El rango de las esencias seleccionables ha aumentado. Si ofrecías una esencia guardiana, el rango de las esencias disponibles aumentaba. En términos simples, era posible obtener una esencia de rango 3 sacrificando una esencia guardiana de rango 4. Ese bastardo probablemente piensa lo mismo, considerando que llegó hasta aquí por esta única cosa. Yo también hacía lo mismo cuando jugaba. Siempre que obtenía una esencia guardiana de rango alto que no encajaba con mi personaje, iba al laberinto del Arcaz para intentar la gacha. Pero una esencia guardiana de rango 5... Pensar que usaría este objeto solo para acabar entregándolo. Suspiro. Aparté mi decepción persistente y crucé la puerta abierta. Antes de que pudiera dar unos pocos pasos, el pasillo recto terminó y aparecieron 3 nuevos portones de piedra más allá de las llamas. Wosh. Como este objeto tenía una temática de equilibrio, cada puerta mostraba un monstruo de tipo físico, mental o de habilidad especial. Hasta aquí, todo era normal. ¿Pero qué era esto? Has ofrecido una esencia que actualmente no posee nadie. El guardián del equilibrio ha reconocido su rareza y presenta una nueva opción acorde a su valor. Me quedé inmóvil mientras observaba los murales. La primera opción era un mago esqueleto sosteniendo un bastón en una mano y una caja con una joya roja en la otra. Liche. Un monstruo de rango 4 especializado en habilidades especiales, poseedor de una habilidad pasiva llamada Cofre del Alma y varias habilidades activas destructivas. Hasta ahí, nada extraño. Lo que no entendía era la joya incrustada sobre la puerta. ¿Arcoiris? Hace un momento, la puerta del golem cadáver tenía una joya negra y la del héroe orco una verde. Había asumido que representaban el color de la esencia. ¿Pero arcoiris? ¿No era ese el mismo color que la joya situada sobre la puerta del vampiro, una esencia guardiana? Entonces, ¿también es una esencia guardiana? Comprobé rápidamente las demás puertas. Había un dibujo de un coloso espiritual, un monstruo de rango 4 cuyos atributos estaban completamente concentrados en el espíritu, sin estadísticas físicas como fuerza o agilidad. La joya sobre esa puerta también indicaba una esencia guardiana. Por supuesto, podría ser simple suerte. Muy ocasionalmente aparecía una esencia guardiana entre las opciones. Pero esto no puede ser una coincidencia. Cuando revisé la última opción, la correspondiente al monstruo de tipo físico, tuve que admitirlo. Esto estaba muy lejos de ser simple suerte. Todavía existían cosas de este juego cuya existencia desconocía. Wosh. La joya reflejada por la llama parpadeante era roja.
En otras palabras, no era una esencia guardiana. ¿Pero qué importaba eso en esta situación? Paso. Avancé hacia la puerta como si estuviera poseído. Era difícil de creer, pero el mural grabado en ella solo podía significar una cosa. Paso. Era un monstruo de rango 3. Un monstruo de nivel jefe que actuaba en solitario. En pocas palabras, una criatura que solo podía ser derrotada mediante incursiones formadas por aventureros de rango 3 y 4. El monstruo que presumía de las mejores capacidades físicas entre todos los monstruos del mundo exterior. Ogro. Abrí la puerta sin la menor vacilación. Aleluya. Capítulo 139. Despertar. 2. La esencia de un ogro se ha filtrado en tu alma. Tu fuerza ha aumentado en más 140. Tu resistencia al maná ha aumentado en más 80. Tu resistencia física ha aumentado en más 40. Todas las tolerancias han aumentado en más 10. La regeneración natural ha disminuido en menos 40. La cognición ha disminuido en menos 20. En cuanto abrí los ojos, revisé mi reloj. Por suerte, había pasado poco tiempo. Terminé todo apresuradamente y salí por si acaso, pero bueno. Después de observar a mis compañeros dormir durante un rato, saqué un cuchillo. Luego, como si estuviera serrando, lo pasé por el dorso de mi mano. Ras, ras. Tras presionarlo contra mi piel y moverlo de un lado a otro unas 10 veces, una sola gota de sangre brotó. Al ver que la herida no se curaba, comprendí que mi configuración realmente había cambiado en un instante. Apreté. Cerré el puño en el aire. El cambio en mi cuerpo era evidente, aunque no tan drástico como cuando obtuve la esencia del héroe orco. Podía entender por qué. La esencia de vampiro había desaparecido, pero guardián del equilibrio seguía activo. Solo podré sentir exactamente cuánto ha aumentado mi fuerza cuando salga afuera. Me tomé un momento para calcular mis ganancias y pérdidas mientras observaba el otro lado del pasillo iluminado por antorchas. ¿Un ogro, eh? Un ogro era un monstruo de rango 3 con estadísticas y habilidades que eran el sueño de cualquier tanque. Sin embargo, su esencia nunca había estado incluida en mi plan de construcción final por una razón más práctica que una cuestión de compatibilidad. Ya era bastante difícil derrotar a un monstruo de rango 3. Además, de las 7 habilidades activas posibles de los ogros, tenía que asegurarme de que apareciera el color que quería. No solo era demasiado difícil de obtener, sino que, en términos de defensa pura, un monstruo de rango 4 llamado gigante de acero era más práctico que este. Aunque, a cambio, el gigante de acero tiene la desventaja de no poder usar armas. Al final, era una cuestión de estrategia. ¿Querías hacer más daño o concentrarte únicamente en ser un tanque? La diferencia de rendimiento entre ambas esencias era pequeña, así que en la mayoría de mis partidas elegía el tanque extremo. Había decidido que, considerando el esfuerzo necesario para conseguir una esencia de ogro, tenía más sentido desarrollar un causante de daño. Y, de hecho, esa evaluación había resultado correcta. Gracias a ello, pude abrir la versión original de la puerta al abismo que nadie más había alcanzado. Pero, estrictamente hablando, los ogros son mejores. La capacidad de adaptar tu método de desarrollo era la belleza de este juego, y también la señal de un jugador hábil. Mi plan final nunca fue simplemente 1 más 1 igual 2. Aparte de las esencias principales, todo lo demás estaba abierto a cambios. Para cada función clave, determinaba 3 o 4 candidatos con rendimientos similares, tomaba el primero que aparecía y pasaba al siguiente objetivo. Lo que quería era completar el juego, no terminar una única configuración de personaje. Es un poco decepcionante que no sea una esencia amarilla, pero no cambiará toda mi estrategia de desarrollo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Había intercambiado la esencia de vampiro esperando conseguir un gigante de acero, pero lo que había obtenido era, posiblemente, mucho mejor de lo que esperaba. ¿Cuáles son las condiciones? Con una esencia guardiana de vampiro no solo obtengo la opción de otra esencia guardiana, sino también una mejora 2 rangos superior. Era una pregunta inocente. Como jugador, la curiosidad surgió en mí, pero me obligué a reprimirla. Esto debería elevar nuestras probabilidades a alrededor del 30%. No, quizá al 40%. Reconsiderando nuestras posibilidades de supervivencia a la luz de este nuevo desarrollo, elaboré una estrategia de combate más detallada en mi mente. Para aumentar las probabilidades aunque fuera un poco más, ¿qué podía hacer en este momento? Será mejor que me quite la armadura. No hay forma de que espere a que nos preparemos. Como un espadachín afilando su espada la noche antes de una batalla decisiva, perfeccioné mis planes y busqué mejores opciones. La penalización de cognición no es tan grave como pensaba.
Si la proporción de fuerza es tan alta, no seré superado en fuerza bruta. Los detalles del plan comenzaron a encajar uno por uno hasta formar una imagen completa. Sin embargo, cuanto más planeaba, más rápido latía mi corazón. ¡Pum! El futuro era como vidrio roto. Nadie podía predecir perfectamente cómo se desarrollaría. Sin importar cuán sólido fuera el plan, innumerables variables aparecerían sin duda. A partir de ese momento, tendría que improvisar todo, igual que cuando fue invocado el señor del piso. ¡Pum! Por eso, ¿había algo más que pudiera preparar? ¿Era posible que hubiera interpretado mal algún aspecto de la situación? Como si estuviera a punto de presentar un examen que decidiría todo mi futuro, me preocupé una y otra vez sin detenerme. Después de mucho tiempo, Rodmiller despertó y dijo mi nombre en voz baja. Bjorn. Algo se acerca. Eso significaba que había llegado la hora. Desperté rápidamente a mis compañeros y revisé mi reloj. Eran las 9:47 p.m., unas 4 horas después de que comenzáramos nuestro descanso. En otras palabras, quedaban aproximadamente 38 horas antes de que el laberinto se cerrara. Esto es antes de lo esperado. Deben tener alguna forma de rastrearnos. Dejé que las palabras de Rodmiller entraran por un oído y salieran por el otro. Ya lo sabía, y si había información que necesitara memorizar en este momento, no era esa. Así que se necesitan 4 horas para llegar desde allí hasta aquí. Todos los requisitos previos para mi nuevo plan se habían cumplido. Paso. Ahora solo tenía que lanzar los dados. Arrastrar, arrastrar. Unos pasos constantes comenzaron a resonar desde la oscuridad. Se acercaban como si intentaran estrangularnos. Lentamente y sin prisa. Paso. No tardó mucho en que Vagos apareciera a la vista. Su acompañante era el pobre hombre mutilado. Debían haberlo utilizado para otro sacrificio, porque la sangre goteaba de su ojo entrecerrado. Eso es demasiado cruel. ¿Por qué le haría eso a su propio compañero? Todos fruncieron el ceño ante aquella escena grotesca, pero yo solté un suspiro silencioso de alivio. Había dejado al sacerdote en el portal. Si hubieran venido juntos, no habríamos tenido ninguna oportunidad. Paso. Justo cuando pensaba eso, Vagos se detuvo, manteniendo una distancia adecuada entre nosotros. Un pesado silencio descendió. Vaya, siguen vivos. Se rió con ligereza. Aquella reacción estaba muy lejos de lo que esperaba. No me habría parecido extraño que hubiera intentado abrirme el estómago inmediatamente. ¿Qué era esto? Pensé que alguien debía haber muerto porque mi fuerza regresó de repente. Esas palabras disiparon toda mi inquietud. Así que era por eso. Con razón está tan extrañamente tranquilo. Todavía no se había dado cuenta. Pensaba que yo aún tenía el deseo restringido en el estómago. Después de escuchar eso, entendí por qué había pensado que uno de nosotros había muerto. Hasta que continuó. Oh, cierto. Supongo que absorbiste la esencia de un Vaikundus. Incluso en medio de todo aquello, el tipo presentó una nueva posibilidad. No pude evitar reírme. No esperaba que fuera tan idiota. La esencia que había obtenido era nada menos que una esencia de rango 3. Incluso si los 8 tuviéramos que compartir las estadísticas debido a Guardián del Equilibrio, la esencia de un Vaikundus no era ni remotamente lo bastante poderosa como para explicar el aumento que habíamos experimentado. Este tipo también debía haberlo notado. Sin embargo, ya había decidido cuál era la respuesta que quería y estaba buscando pruebas para respaldarla. Con esa mentalidad, ¿cómo iba a llegar a la verdad? El asesino de dragones, Regal Vagos. Añadí una nota más sobre él en mi mente. Sorprendentemente, este tipo era un optimista. Quizás mi risa le pareció amenazante, porque su aire relajado desapareció. Bárbaro, cumpliste tu juramento, ¿verdad? Lo miré en silencio, con una expresión que decía, ¿de verdad necesito responder? Pero pareció que eso no fue suficiente para él. ¿El objeto? ¿Dónde está el objeto? Esta vez su voz estaba teñida de irritación. Aunque intentaba negarlo debido al costo hundido, poco a poco estaba comprendiendo que quizá lo habían engañado. Finalmente preguntó. ¿Ya lo usaste? Oh, no fue intencional, respondí. ¿Qué? Lo siento. Estaba aburrido, así que jugueteé con él y se rompió. A pesar de mi sincera disculpa, tembló como una hoja. Lentamente aceptó la verdad. Había sido engañado usando aquello que los bárbaros, que solo tenían honor, protegían y consideraban tan valioso como sus propias vidas. El juramento de un guerrero. Ya veo. Nunca tuviste intención de cumplir tu juramento desde el principio. Un escalofrío asesino rozó mi piel.
Como un bárbaro de Corea, enderecé los hombros con confianza. Ya dije que lo siento, muere. Para cuando su voz llegó a mis oídos, la espada ya estaba frente a mí. En una fracción de segundo había acortado la distancia hasta ese punto. Solo pude reaccionar a tiempo porque había estado observando cada uno de sus movimientos incluso mientras lo provocaba. Deslizar. Levanté mi escudo. No para bloquearlo, sino para, clan. Golpeé la espada hacia un lado con todas mis fuerzas. Era una contramedida que había ideado mientras simulaba combates en mi mente durante el tiempo que habíamos ganado. La suya era una espada de arc. Intentar bloquearla de frente solo abriría un agujero en mi escudo. Tualquie. Grité. Y en cuanto utilicé mi fuerza excesiva para apartarlo, se activó el hechizo que le había explicado de antemano. Riolward Tualquie ha lanzado el hechizo ofensivo de rango 7 Tormenta Helada. Por suerte, parecía que había completado el conjuro mientras yo conversaba y ganaba tiempo. SHHHHHH. Afilados fragmentos de hielo giraron y llenaron el pasillo. Hacía tanto frío que un escalofrío me recorrió el cuerpo incluso mientras permanecía pegado a la pared fuera del alcance. Irónicamente, al final de la tormenta sentí un calor extraño. Ni siquiera necesité mirar para saber qué era. Regal Vagos ha activado Alto Horno. Era una de las habilidades del monstruo de rango 4 gigante de lava. Una habilidad de mejora que otorgaba inmunidad al daño de fuego y frío y aumentaba enormemente las estadísticas físicas del usuario. Me había preocupado que la información de hacía 10 años estuviera desactualizada, pero parecía que todavía conservaba esa esencia. Rask. Rompí un pergamino sin vacilar. Lo habíamos obtenido tras derrotar a uno de los mini jefes, Argos, y originalmente debía usarse contra el Minotauro. La llama de la codicia ha detectado una habilidad de tipo fuego dentro de su radio. Objetivo fijado. La esencia del gigante de lava poseída por Regal Vagos será sellada durante 48 horas. El calor al otro lado del pasillo desapareció al mismo tiempo que el pergamino se consumía. Bien. Una esencia de rango 4 menos. Me pregunté cómo se sentiría ese bastardo ahora. Shaya. Pronto la ventisca que congelaba todo el corredor desapareció. El tipo seguía allí, completamente ileso, detrás de una cortina negra translúcida parecida a una ventana. ¿Eso es todo lo que tienen? El bastardo nos observó con una sonrisa burlona. Era lógico si pensaba que ese ataque sorpresa había sido nuestro golpe definitivo. Nunca imaginé que las cosas saldrían tan bien. La habilidad que acababa de usar era Velo Oscuro, una habilidad que no figuraba entre las esencias que Rodmiller me había mencionado. En otras palabras, una de las incógnitas que me preocupaban acababa de revelarse. Solo quedan una o dos esencias sin identificar. Por supuesto, podría tener otros objetos enumerados, así que tendría que mantenerme alerta. Fiu. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, volvió a lanzarse hacia mí. Tal como antes, intenté golpear la espada con mi escudo, pero él también era un hombre inteligente que aprendía de sus errores. ¡Boom! Mi escudo cortó el aire. En el instante en que comprendí lo que estaba ocurriendo, sentí un leve dolor y una sensación extraña en el hombro. Corte. Al mirar, vi que la espada larga de Ark, que había atravesado el escudo de Litinum como si fuera tofu, se había hundido alrededor de 1 pulgada en la parte superior de mi brazo. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi desconcierto en su rostro. Había intentado cortarme el brazo de un solo golpe, pero la espada apenas había penetrado hasta esa profundidad. La razón era simple. ¿Sabes cuáles son mis estadísticas físicas ahora mismo? Los ogros poseían la habilidad pasiva Piel de Hierro, una habilidad absurdamente poderosa que duplicaba la resistencia física del usuario y la cuadruplicaba contra ataques cortantes. Como actualmente teníamos estadísticas similares gracias a Guardián del Equilibrio, era natural que pudiera soportar incluso una espada larga de Ark. No pretendía revelarle esto tan pronto. Quería bloquear la espada con el escudo y ocultar mis nuevas capacidades tanto como fuera posible hasta el momento exacto. Sin embargo, al nivel en que él se encontraba, era posible que dedujera de qué esencia provenía esta habilidad. Mirando la parte superior de su cabeza cubierta de quemaduras, tomé la decisión de utilizar la habilidad activa que venía con la esencia roja de ogro, junto con la primera estrategia ofensiva real que había desarrollado cuando solo tenía explosión de carne. No sabía por qué el tipo apodado Tirano del Bosque tenía este nombre para una habilidad, pero, has activado balanceo. El daño que infliges con armas contundentes ha aumentado significativamente en proporción a tu fuerza muscular.
Bueno, mientras los efectos fueran buenos. Boom. Balanceé la maza con todas mis fuerzas.